Hola a todos, hola a todas, súper contentos de estar un día más aquí. Bienvenida Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Súper bien, muy cansados porque creo que estamos teniendo un volumen de trabajo súper alto, Bueno, eso son buenas pero noticias. yo creo que es lo que dice todo el mundo, ¿no? Y al final, Sí, así que que venga más, que venga no nos más. podemos quejar. Hoy vamos a hablar de un concepto, vamos a hablar más que de un concepto, yo os diría de un temazo, que muchos de los oyentes de HR O'Clock dirán, ¿qué tiene que ver ESG con todos los temas de people, ¿no? Y yo creo que ahí en muchas ocasiones pues nos cuesta entender cómo englobamos o por qué todas las políticas de las organizaciones cambian de repente y las priorizaciones son unas, ¿no? Sucedió, por ejemplo, con el querido plan de igualdad, ¿no? De que todas las organizaciones, plan de igualdad, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que cumplir? ¿No? Vamos a intentar hablar desde la perspectiva más generalista para abordarlo desde una perspectiva de influencia menor y casos de éxito, ¿no? De cómo construimos desde lo general a algo que tiene implicaciones ya a la vuelta de la esquina, ¿no? en nuestro día a día. Vamos a entender primero qué es el concepto de ESG, ¿no? O por qué viene este concepto, ¿no? Muchos de vosotros recordaréis aquellos ODS que se firmaron y se acordaron y que todo el mundo, pues en muchas organizaciones vemos, ¿no? De la vinculación que tiene cada organización al ODS. Al final, los criterios ESG vienen de muchísimos años de trabajo, de esfuerzo, yo creo que también de las tres partes más implicadas en estas acciones, que para mí son la administración pública, o sea, es decir, toda la parte política, toda la parte gubernamental, las ONGs y las empresas, cómo se tienen que alinear hacia estos criterios, ¿no? Los criterios ESG que tienen que ver con toda la parte del medio ambiente, con toda la parte social y con toda la parte de gobernanza. Para los que no los conozcáis, la Comunidad Europea ha empezado a regular en base a estos criterios, ha cogido medidas adoptivas de diferentes regulaciones, pero una de las regulaciones que ha causado pues, un cierto impacto ha sido la regulación que tiene que ver con toda la parte de la taxonomía financiera y los estadios no financieros. No va a ser un tostón de regulación ahora mismo, no es nuestro objetivo, pero sí que entender qué sucede, ¿no? O sea, es decir, para que os hagáis una idea, una de las cuestiones que ha sucedido de una manera importante es que todo lo que tiene que ver ahora que veis con diversidad, todo lo que tiene que ver con cultura, todo lo que tiene que ver con seguridad y salud, todos estos conceptos que están saliendo tanto en las organizaciones también tienen que ver mucho con estas regulaciones que están saliendo, ¿no? En los estadios no financieros, determinadas empresas que irán por diferentes criterios, empezará esto en 2024 cuando el reporting tendrá que ser en 2025, van a tener que reportar, van a tener que ingresar, vamos a tener que ver cómo están en determinados puntos, ¿no? En concreto, en la Directiva de Informes de Sostenibilidad no financieros de la Unión Europea, ¿vale? ¿Qué se va a tener que hacer? Uno, describir las políticas implementadas. Dos, entender qué resultados se han alcanzado. Y tres, pues un risk assessment, ¿no? Determinar qué riesgos tenemos, ¿no? Todo esto está linkado, es decir, hay mucha gente trabajando en la I, que tiene que ver con environment, de toda la parte oye, pues el carbón neutro, de bajar las emisiones, de todo lo que tenemos que hacer entre todos para bajar ese grado y medio que no suba, ¿no? Que es un objeto, yo creo, final de cualquier persona humana, ¿no? Pero que es algo muy serio, ¿no? Y que los podemos ver en cualquier ciudad del mundo, en cualquier momento podemos ver los efectos que tenemos, ¿no? Y las empresas, yo creo que esta parte la han empezado a entender, ¿no? Hay otra parte que tiene que ver con la governance, que siempre está muy alineada con la parte de compliance, con decisiones transparentes, con decisiones éticas, con decisiones... Hay una nueva aportación en la regulación que te dice también la diversidad en la toma de decisiones, ¿no? ¿Y eso qué es, no? Pues bueno, podríamos entrar y debatirlo. Pero en la parte de social, la gente va más perdida, que yo te diría que es donde tenemos como mucho foco ahí y la gente va muy perdida, ¿no? ¿Qué es esto del social? ¿No? De momento se ha delimitado que la parte de social es diversidad e inclusión, la cultura organizativa, fijaros, diversidad e inclusión, la cultura organizativa y también toda la parte de salud y entendiendo salud y prevención de riesgos laborales como salud mental,
como salud en el entorno del trabajo, como incluso bienestar. Estamos llegando a ese punto, ¿no? ¿Qué sucede en ese contexto europeo? Y me cortas cuando quieras, Ana. No. Que como viene de toda la parte de la regulación europea, todas las empresas han dicho, oye, no estamos cumpliendo con esto. La mayoría están diciendo, no estamos ahí, no tenemos plantillas diversas, a nivel de salud y prevención de riesgos laborales cumplimos con la normativa, pero a lo mejor estamos intentando dar ese paso hacia ese punto. No tomamos decisiones diversas, el board en este punto a lo mejor no incluye la diversidad en ese contexto. La cultura organizativa, pues bueno, podríamos hablar de muchos puntos, ¿no? Pero ¿cómo introducimos la sostenibilidad en la cultura organizativa? ¿Somos sostenibles? ¿Somos empresas sostenibles realmente? O sea que ahí hay un Cristo bastante grande, ¿no? Como datos rápidos. El 1 de enero de 2024, las organizaciones de interés público con mayores de 500 empleados ya tienen que empezar a trabajar en este punto y están obligadas, ¿vale? Es una antigua normativa que venía de una directiva, ¿de acuerdo? Presentarán el informe en 2025. El 1 de enero de 2025, las grandes organizaciones cotizadas o no de más de 250 empleados de facturaciones de 40 millones de euros o 20 millones en activos va a tener que presentar estos estadios no financieros en 2026. Y el 1 de enero de 2026, pues pymes cotizadas, excepto las microempresas, entidades de crédito pequeñas y no complejas y organizaciones de seguros de determinados tipos de seguros de caución, etc., pero aseguradoras en este punto, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en 2027, ¿vale? Ya van a tener que empezar a trabajar en este punto. ¿Puedo en 6 meses conseguir una plantilla diversa, un cambio cultural, introducir la sostenibilidad en mis conceptos? Hombre, es complicado, ¿no? Con más razón, ¿vale? Y perdona, Ana, que te estoy quitando un tiempo precioso con lo importante que estás aquí. Con más razón de que uno de los barómetros, y perdóname porque hoy venimos con muchos datos y yo creo que era interesante, ¿no? Pero desafortunadamente un barómetro muy conocido de los ODS que se ha publicado un informe en 2022 dice que el 34% de las organizaciones españolas tienen una estrategia empresarial alineada al cumplimiento de los objetivos de desarrollo de la Agenda de 2030. 2030 está ahí al lado, ¿no? El 49% de las organizaciones españolas no han incorporado los ODS en ningún tipo de estrategia, ¿sí? Y el resto no sabe, no contesta, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos mal. No, y que estamos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Que estamos muy lejos de la transformación social a través de las organizaciones que tienen que estar ahí. O sea, es decir, yo creo que uno de los... Para mí, el titular de... para mí, el titular grande del POTI, del podcast, sería a través de esta regulación, lamentablemente, porque yo creo que es la parte de regulación lo que está marcando, a través del marco regulatorio se acaba un poco el greenwashing, o seguimos con ese greenwashing, no lo sé, ¿sabes? Justo te iba a decir eso, ¿no? O sea, al final, regular siempre tiene cosas buenas y malas, ¿no? Evidentemente pierdes flexibilidad, ¿no? Es triste. Es triste, sí, ¿no? Hay multas, ¿no? Pero tiene cosas buenas, ¿no? Yo creo que algo que llevamos viviendo los últimos años, y estoy segura que mucha gente estará de acuerdo, es que hay un greenwashing brutal. O sea, aquí todo el mundo es sostenible, todo el mundo es diverso, nuestra empresa tiene una cultura focalizada, ¿no? Donde ponemos a las personas en el centro. Sí. Bien, ahora se va a tener que reportar, yo ¿no? creo que también estamos en movimientos, ¿no? Lo conocemos bien, ¿no? Nos certificamos como... Más que nos certificamos, entramos en el movimiento de B Corp en 2015. Bueno, fuimos de las empresas fundadoras de B Corp en España, ¿no? Y incluso dentro de estos movimientos hay muchísima tensión, ¿no? Por la credibilidad de algunas organizaciones que entran, que alguien no los entiende, que otros más... Bueno, o sea, dentro de este pequeño mundito ya tenemos nuestras propias discrepancias. Por eso digo, ¿no? Que una parte positiva de todo esto es que hay un reporte. Con el reporte, con los números, ¿no? Con esta parte más cuantitativa, el greenwashing tiene que disminuir, porque aquí ya no es una opción, ya no es deberíamos ser inclusivos, es que hemos de ser inclusivos, deberíamos aportar o tener una cultura ética y transparente, no, es que ahora nos van a medir, ¿sí? Ahora ya no es una opción, ahora es algo que se tiene que hacer, ¿sí? Que lo importante aquí, perdonadme, es la causalidad, es decir, ¿qué provoca esto, ¿no? Básicamente provocar que
para que entendamos, los grandes fondos de inversión, por ejemplo, van a pedir los criterios ESG para invertir en participadas. Y eso, quieras que no, en las accionaradas, las que están cotizadas, van a tener que tener estos criterios de estadios no financieros como los financieros para subir también su valor de cotización y en acciones. Es decir, que todo está vinculado, que al final la causa es la misma, la pasta y el beneficio, que no quiero entrar, ¿no? Pero que hace que muchas organizaciones digan, oye, esto lo tenemos que hacer ya, porque ahora viene, ya es una herramienta estratégica organizativa de que cumplamos con esto. Sí, que esto no es un cambio que viene de hoy para mañana, no, o sea, se tiene que empezar a trabajar ahora. Ni es un cambio, creo, social desde la perspectiva de la perspectiva del querer cambiar, sino que al final es, bueno, ahora de todo, ¿no? Pero que hay una parte muy regulatoria y muy marcada y muy de beneficio, ¿no? Entonces, la taxonomía lo que ha hecho es decir, oye, vamos a catalogar las empresas entre empresas que cumplen y que ayudan a las cosas y empresas que no. Claro. Y eso ya veremos a nivel de lobby si se cambia o no se cambia, ya llegará, ¿no? Pero creo que es interesante. Y toda esa parafernalia de Europa, de Bruselas, de dando vueltas por ahí los lobbies, los grupos de presión y tal y no sé qué, y esa regulación europea que me queda tan lejos de mi casa en Cártama, que está en Málaga, por cierto, para los que no sepáis, ¿cómo me afecta a mí si soy un director de personas o una directora de personas? Claro, todo esto se tiene que... ¿Cómo se tiene... Claro, ¿cómo se aterriza? ¿Vale? Claro. Al final, cuando, ¿no? Por ejemplo, estabas hablando de un área muy importante, ¿no? Dentro de todo lo que es la parte de social, de la S, es todo lo que es diversidad e inclusión, ¿no? Aparte de bienestar, salud, seguridad, transparencia y ética y demás, ¿no? Pero una parte muy importante es toda la parte de diversidad, equipos inclusivos, ¿no? Equipos diversos. Cultura inclusiva, ¿eh? Cultura inclusiva, sí. Punto, ¿eh? Es decir, cómo incluyo en mi cultura, ¿no? No, es que la solución no es nada nuevo, es poner proceso, es definir políticas que estén alineadas, ¿no? Con esta cultura inclusiva que estamos buscando. Y cuando hablamos de definir políticas, crear procesos y demás, estamos hablando de analizar todos los procesos que tenemos en la empresa y asegurar que están hechos de una manera inclusiva. Y cuando hablo de todos, ¿no? Ya no es solo tener un plan de igualdad, hablo de la parte de employer branding, ¿no? Es muy curioso cuando dices, ¿no? Buscamos talento diverso y ves un vídeo de cualquier empresa y ves claramente el tipo de talento que están buscando, ¿no? Que no es ni diverso ni mucho menos, ¿no? O sea, desde el employee branding, desde la parte de selección, súper importante, ¿no? El seleccionar de una manera inclusiva, el darnos cuenta de nuestros sesgos, el tener un procedimiento de selección adecuado para evitar, ¿no? el tener estas microdiscriminaciones que al final tenemos todos cada uno de nuestros días, ¿no? O sea que no es cuestión de castigar, es cuestión de procedimentar y de poner en conciencia lo que estamos haciendo y de profesionalizar nuestro trabajo, ¿vale? La parte de selección, todo lo que es la parte del onboarding, el desempeño, la evaluación del desempeño, lo mismo. O sea, si queremos tener esa cultura inclusiva y diversa, hagamos evaluaciones del desempeño, hagamos programas de desarrollo, hagamos talent reviews y programas de liderazgo y tal, de una manera, lo mismo, ¿no? Que valore objetivamente quiénes son las personas que tienen que promocionar. Al final no es descubrir nada nuevo, es realmente todo eso que hemos dicho siempre que hacíamos tan bien, hacerlo bien, ¿no? Poner procedimiento. Pero sí, no, yo estoy de acuerdo, pero pienso también en muchas organizaciones que yo creo que aquí es un tema de prisma, ¿no? O sea, es decir, productividad, ratios de productividad, vamos a contratar a la gente, o sea, la propia gente es quien genera esa poca diversidad. O sea, esto no lo genera una organización, porque llega un momento que parece que culpamos siempre a un ente, ¿no? Organizativo, ¿no? O sea, al final son las propias personas que están generando que las plantillas sean poco diversas, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano no nos gusta arriesgarnos, ¿no? a nivel organizativo, ¿no? No tomamos ese riesgo de, uy, vamos a contratar a alguien
esta edad, uy, vamos a contratar a alguien de esta etnia, uy, vamos a contratar, uy, esta persona aquí no encajaría, ¿no? Que enmascarando con cultura de... O sea, yo os pongo, no soy yo, claro, es la cultura de la os pongo empresa. datos, ¿no? O sea, por ejemplo, un informe brutal de una universidad americana, que si lo queréis lo ponéis en comentarios y os lo envío, ¿vale? Que me lo descargué hace nada, decía que las empresas que mayor discriminación estaban teniendo eran empresas donde los fundadores tenían una edad menor o igual a los 35 años. O sea, fijaros, ¿no? Cuando creemos que socialmente estamos más avanzados, que realmente tenemos un pensamiento más diverso, de que la sociedad es más diversa, de que cada vez no se está reflejando en el mundo corporativo, no se está reflejando en el mundo organizativo, ¿no? Y eso es lo que todos los criterios ESG y toda esta parte, yo creo que al final es lo que está tratando de cambiar, ¿no? De al final nos vienen también... bueno, nos vienen... Yo también creo que esta gente que dice que, por ejemplo, que la inteligencia artificial nos va a quitar puestos de trabajo es lo mismo que sucedía cuando se generó un ordenador y el ordenador era un campo de fútbol, ¿no? Y fijaros ahora como todos estamos detrás de un ordenador, ¿no? O sea, es decir, es una herramienta, lo veo más como una herramienta, como que algo que vaya a destruir tantísimo empleo, creo que va a reconvertir muchos empleos de valor añadido, ¿no? Y luego tiene mil dinámicas, de que creo que no son justas, ¿no? De veracidad, de no creerte eso, etc., ¿no? Pero es verdad que va a haber como una transferencia bastante potente, ¿no? Que hablaba mucho el foro de Davos, ¿no? De mucha gente que se van a destruir ciertos empleos y que se van a tener que reconvertir en otros, ¿no? Si en esa transición no creemos en el concepto de diversidad, no creemos en el concepto de cultura, no formamos bien a los reclutadores, no formamos bien a los hiring managers, no tenemos esta parte, no va a valer cumplir ese criterio porque es que vamos a quedar muy abajo, ¿no? Y la mayoría de organizaciones en España no los cumplen, es que no los cumplen, o sea, es decir, lo decíamos antes, ¿no? El 34% no tiene ni o sea, el 34% tiene estrategia, el resto no tiene nada, o sea, no tiene ni estrategia para abordar esta problemática, ¿no? Es que yo creo que has dicho una palabra muy importante, que es la parte de formación y sensibilización. Total. O sea, yo estoy convencida que la gente no es que no sea inclusiva porque no quiere, es porque no sabe cómo hacerlo, o no sabe cómo seleccionar, o cómo promocionar, o, ¿sabes? O que no sabe que no está siendo inclusiva. O que no sabe, exactamente, claro. ¿No? O sea, que aquí hay una parte muy importante, primero de sensibilizar, de abrir los ojos y después de dar herramientas para que las personas sepan cómo trabajar estos procedimientos. O sea, no vamos a tener una cultura más inclusiva, no vamos a tener una cultura de feedback y tal, diciendo, a partir de hoy, señores y señoras, tenemos que ser inclusivos. Diciéndolo no vamos a llegar a ningún lado. Hemos de formar, hemos de sensibilizar y hemos de dar las herramientas adecuadas para que las personas de la empresa, ¿no?, de ese ente, bueno, pues puedan llevarlo a cabo, más allá de decirlo. Muy bien. Seguiremos hablando de ESG, seguiremos hablando de cómo se linka toda la parte de ESG con acciones muy concretas. Si tuvieras que dar algún consejo a las organizaciones que están Uy, qué difícil. no, pero que están en ese camino, ¿por dónde les dirías qué crees que deberían empezar a hacer? Primero, les diría que empezaran a trabajarlo ya, porque parece que está como muy lejos, ¿no? Y más, ¿no? Sí que es verdad que las empresas de más de 500 trabajadores ya están ahí, ¿no? Pero las de 250, ¿no? Es como, 2026, ¿no? Y aquí hay mucho trabajo por hacer. O sea que yo sí que animaría, ¿no?, a empezar a analizar. Y después, es que yo empezaría, pues no sé, analizando los diferentes procesos, detectando dónde tenemos gaps y buscando, bueno, profesionales, ¿no?, en los que poder apoyarte para empezar a desarrollar y empezar a crear y empezar a sensibilizar y formar a los equipos. Totalmente. ¿Y tú? Me alegra que me hagas esa pregunta. No, yo... Mira, fijaros, yo creo que socialmente estamos en una sociedad que todo va muy rápido y que incluso estamos
adorando ese proceso de rapidez, ¿no? Hablamos de organizaciones líquidas, organizaciones agile, growing, crecimiento, ¿no? Tal, no sé qué. Yo creo que estamos en ese punto de venga, más, ¿no? El otro día, os pongo un ejemplo práctico, ¿no? Leí un anuncio en La Vanguardia que era arrollador, ¿vale? Arrollador, que decía, creo que era que las personas con menos de 22 o 23 años eran las personas menos sostenibles, ¿vale? En relación con todo el tema de las marcas de ropa, ¿vale? Una marca muy en concreto que se ve que todo el mundo lo compraba todo allí y le daba exactamente igual de dónde salía y cómo se hacía, ¿no? Y decía, ostras, cuando es una sociedad que, ¿no? Que en principio vamos a tener que evolucionar en ese punto, ¿no? Yo creo que aquí hay un punto en las organizaciones de que hemos tirado mucho de el beneficio inmediato, la rapidez inmediata, el que va más rápido gana, el que tal, etc. Tenemos ese mindset muy metido, ¿eh? Yo os diría que un cambio como este no se va a consolidar ni en un año, ni en 2 y probablemente en 3, os diría, ¿no? Y yo creo que o se empiezan a hacer acciones ya, es decir, que es como súper urgente, ¿no? Es aquella sensación de decir, bueno, de aquí 3 años, no sé, tendré que jubilarme, ¿no? Pero o empiezas a hacer algo, ¿no? Ya, o lo tienes, ¿no? O la pensión no va a llegar. Entonces yo creo que o las acciones se empiezan a invertir muy bien ahora con cabeza, nadie dice que la organización se paralice y que deje de hacer su core, ¿no? Y para sacar ese beneficio, lógicamente, que las organizaciones están para eso, para algo más, ¿no? Pero no muchas veces hay veces que las organizaciones dicen, oye, a ver si voy a tener que hacer tantas cosas que mi negocio no va a dejar de existir, y es el miedo que hay, ¿no? Pero os diría que empezaron a trabajar en aspectos muy claves, que os diría, uno, formaros internamente en las organizaciones en toda la materia de diversidad y en toda la materia de selección con inclusivas en la diversidad. 2, empezar a trabajar de cómo adopto decisiones inclusivas, que eso no es nada fácil, o sea, es decir, pero se tienen que hacer acciones como súper correctas. Muchas organizaciones a raíz de la pandemia, ¿no? De la regulación de la pandemia, están trabajando ya en programas de salud mental y de riesgos psicosociales y de aseguradores. Esa parte, ¿no? Más allá del futbolín, por favor, y de un tobogán, que el otro día una persona me decía que esa era su estrategia de engagement. Y una parte súper importante, además muy transversal y muy alineada con todo esto que estás hablando, es la parte de liderazgo. Totalmente, es lo que iba a decir. O sea, el cómo va a cambiar ese modelo de liderazgo, porque vas a tener que liderar, y esto ya sé que hay mucha gente que no le gustan, o de autoliderazgo, entro en ese punto, no voy a entrar en esa materia, pero a personas muy diferentes a lo que estás acostumbrado. Y yo creo que eso es importante, ¿sabes? Porque si no, no se van a cumplir los ratios de plantilla, no se va a cumplir ese punto, ¿no? Entonces es interesante esa parte. Y nada, y agradeceros, pues nada, que todas las semanas nos escuchéis, que todas las semanas nos sigáis, que todas las semanas estéis con nosotros, y hablaremos en el próximo podcast, no sé de qué, pero de algo hablaremos, ¿de acuerdo? Así que nada, un besazo a todos, un abrazo, y que tengáis muy buena HR O'Clock. Gracias, chao.